Pues muy buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos. Damos comienzo de forma muy solemne y además de manera muy interesante, muy importante a INI, Tercera Semana Intercultural Internacional Virtual, que se celebra este año desde Campillos, pero también desde Bolivia, desde Ecuador, desde Italia, desde Colombia, desde prácticamente toda América Latina y también desde algunas partes de África, por supuesto. Y cómo no, como el eje central de este año es el Decenio Internacional para las y los Afrodescendientes que declarará la Asamblea General de Naciones Unidas para el periodo comprendido entre el año 2015 y 2024, no podíamos más que comenzar este conversatorio con un tema ampliamente relacionado con el decenio. De hecho, este conversatorio se titula o se llama Decenio Internacional, Afrodescendencia, Reconocimiento, Justicia y Desarrollo. Tenemos con nosotras aquí ahora mismo a Agustín Marí Endur. Saluda, Agustín, Hola. que te identifiquen. Hola, muy bien, buenas tardes, bienvenido. Agustín, él es de Senegal, pero también es de aquí, de España, es español, trabaja en Cáritas, aquí en Granada, y es el primer candidato de origen africano a la presidencia del Gobierno de España, algo que tendría que ser completa y absolutamente común y algo que estuviera normalizado. Sin embargo, como decimos aquí de forma coloquial, es una raya en el agua porque no es lo común, desgraciadamente, y todavía. Tenemos también a Edileni Tomeda Mata. Hola, Edi. Buenas. Muy buenas. Edileni, él es profesor en el Máster en Derechos Humanos de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, aquí en Andalucía, España, y en la UNIA, la Universidad Internacional de Andalucía. Edileni es de Santo Tomé y lleva ya muchos años aquí en España trabajando, pero no solamente en España, porque él desarrolla muchos proyectos también en Brasil, que ya seguramente tendrá ocasión de explicarnos un poco sobre ello. Y se han incorporado Katy Rojas, que... Hola, Katy. Y Nelly Gutiérrez. Y por supuesto tenemos también que nos acompaña, nos está acompañando en toda la parte técnica, en la parte de estar pendiente, todos los comentarios que se puedan ir realizando, nuestra querida Patricia Sosa de Babel Latino. Y Nelly Gutiérrez, que también está por aquí, solamente ven el nombre, pero no la pueden ver a ella. Nelly se conecta desde Lima, Perú. Disculpa de momento su participación Roberto Carlos López Mayora, Diquen Mayora, porque lleva desde el sábado en la cama metido con una gripe bastante contundente y no le está permitiendo tener voz como para poder participar, ni siquiera presencia. Así que le echaremos de menos, pero bueno, con la representación que tenemos en este conversatorio va a salir muy, muy, muy interesante. Solamente les invito a que se queden durante todo el tiempo, no vamos a durar más de una hora, o a lo sumo 1 hora y cuarto, y además incluso que compartan el enlace de este conversatorio porque ya les digo, no es una de las cosas comunes que estamos viendo, por lo menos aquí en territorio del Estado español. Lo comentábamos antes con Agustín y con Edi, que a pesar de estar justo ya en el ecuador del decenio internacional, no estamos viendo muchas actividades relacionadas con este ámbito. La metodología que proponemos para desarrollar el conversatorio es que se harán unas intervenciones de 10 minutos, 10-12 minutos, para después dejar un tiempito, un pequeño tiempo en el que se pueda establecer un diálogo entre los participantes e incluso a lo mejor si alguien formula una pregunta a través de Facebook Live y que Patricia estará allí monitoreando, pues probablemente dé tiempo también a responder. Así que sin más preámbulo, como anoche hablando con Agustín dije, mira, voy a empezar un sorteo para no mostrar ninguna predilección por nadie. Y le tocó el turno a Edileni. Edi, tuya es la palabra. Vaya tú. Fíjate. A ver, yo que iba a decir que empiece Agustín, que tiene más autoría.
pero Uy, no. Para nada. Pues me gustaría empezar agradeciendo a Isabel y a Babel Latino por la invitación. O sea, es un lujo estar en este espacio, además que participen gente digamos, que estén implicadas en ese de escena afrodescendiente, ¿no? En esa, digamos, desde el punto de vista racial, desde el punto de vista, digamos, también de lucha por los pueblos afrodescendientes y, por lo tanto, agradecer a Isabel y a Babel Latino y a la gente que estén participando y viéndonos aquí en este encuentro. Ojalá los años siguientes podamos hacer el encuentro de forma presencial, ¿no? Que nos permita, digamos, la crisis sanitaria y podamos conocernos también y vernos la cara y que nos permita también poder conocernos y tocarnos, ¿no? De forma, digamos, más como solemos hacer en Andalucía. Yo mi tema, o sea, lo que voy a tratar de presentar, que está relacionado con el de escena afrodescendiente, toca, digamos, las dos realidades, ¿no? La negroafricana y la andaluza, porque también yo suelo, cuando a mí me preguntan de dónde soy, yo también nací, crecí en Santo Tomé, pero también el tiempo que llevo en España me lleva muchas veces, a menudo, a considerarme afroandaluz, ¿no? Y esa afroandalucía, ¿no? Está muy presente en todas y todos que vivimos aquí y trae una realidad distinta, trae una realidad que no se suele visibilizar mucho, ¿no? Y la que voy a tratar de compartir con ustedes hoy, esta tarde, y sobre todo para generar debate, ¿no? El interés es que pues, abramos espacios que permitan generar debate, generar espacios de reflexión, ¿no? A menudo cuando hablamos de los afrodescendientes pensamos en África, pensamos en lo negroafricano, pensamos incluso en los migrantes negroafricanos y negroafricanas, ¿no? La cabeza siempre va automáticamente, la mente va automáticamente a los migrantes negroafricanos, a nosotros y nosotras, ¿no? Y yo creo que es importante, ¿no? Poner el acento no solo, digamos, en esa realidad negroafricana. De hecho, varias experiencias que he tenido de trabajos en los institutos de educación secundaria, en los IE, en Andalucía, me han demostrado como objeto, entre comillas, de análisis, que el alumnado sigue identificando a los negros como un contexto africano o un contexto afrodescendiente y no con el contexto andaluz, ¿no? Por lo tanto, lo afroandaluz, como decía antes, es algo oculto. Pero es importante que no conectemos, o sea, el hecho de que conectemos, digamos, la realidad africana o la realidad afrodescendiente fuera del contexto europeo, tiene mucho que ver con eso, con la construcción de una realidad, de una narrativa, digamos, esencial, lineal, sobre lo que significa Europa, que ha apagado, digamos, un debate racial, ¿no? Que ha apagado el debate, digamos, sobre la presencia negra en Europa. Por lo tanto, la raza en Europa, aunque no se quiera decirlo, ¿no? Acaba siendo una defensa, digamos, racial muy blanca, muy esencialista blanca. Y los demás somos el resto, ¿no? Siempre nos ven como el resto. De hecho, los hechos que se dan hoy día, o sea, cuántos y cuántas ya con nacionalidad española, Agustino habrá vivido, digamos, experiencias muy comunes, o nacidos y crecidos en España o en Andalucía o en otros contextos españoles. No han pasado experiencias en las que siempre nos han preguntado de dónde somos, ¿no? Entonces, ese preguntar de dónde somos y que nunca termine la pregunta, ¿no? Siempre, aunque digas que eres de aquí, has nacido aquí o hayas crecido aquí, siempre insisten en la pregunta. Yo creo que la sensación o la reflexión debe ir hacia la realidad esencialista racial blanca que existe en el contexto europeo, que hace con que los migrantes, como decía antes, negroafricanos, seamos siempre el externo, el exterior, ¿no? Lo que ocurre es que creo que la presencia negra nuestra en Europa levanta, digamos, un velo, digamos, de varios mitos, ¿no?
desmitifican varias realidades que han formado parte del contexto europeo racial, ¿no? Entre ellos, la tolerancia racial en Europa, ¿no? Ha existido un debate de que aquí, ¿no?, se aceptaban todos, no todos éramos bienvenidos y bienvenidas, y que no había un debate racial, como decía antes, como digo antes, pues en el contexto migratorio nos limitan, digamos, a las nacionalidades, no nos hablan como seres raciales, no hablan de nosotros y nosotras como seres raciales, hablan de nosotros y nosotras como nacionalidad. De hecho, a menudo hablan de nosotros y nosotras como colectivos y grupos homogéneos cuando no lo somos, ¿no?, por varias subjetividades que tenemos: género, raza, orientación sexual, generación. O sea, existen muchas de estas. Pero lo que es importante es que ha desmontado, o sea, nuestra presencia en Europa ha desmontado la idea de una tolerancia racial en Europa, en el contexto europeo. Además, en los últimos años estamos viendo en Italia, estamos viendo en los países nórdicos como Suecia, entre otros, estamos viendo en los países como Portugal y aquí en España, realidades político-partidistas que demuestran que esa tolerancia racial no existe. En el momento en el que reivindicamos o reclamamos un espacio igualitario que el resto, ¿no?, los castillos de arena se caen, ¿no? Demuestran que la realidad, esa tolerancia racial que existía, no es una realidad, ¿no? Entonces, y esa presencia, nuestra presencia, reivindicando ese espacio igualitario, ese espacio en igualdad de condiciones, pues desmonta la cuestión de la tolerancia racial en Europa. Lo mismo desmonta la realidad de una supuesta homogeneidad racial en Europa. O sea, no es verdad que se es europeo o se es blanco para ser europeo. O sea, ser europeo significa ser blanco. Eso es un mito, no es verdad, ¿no? En Andalucía, yo como dije al principio, en Andalucía, una de las realidades que demuestran que eso es un mito es que pues tenemos tantas realidades hoy día que demuestran, digamos, los reflejos, ¿no?, la participación negra en la construcción de lo que es Andalucía, y podemos ampliarlo más allá: la cofradía de los negritos, los palos, digamos, negroafricanos o negros que existen, digamos, en el flamenco, y tantas otras realidades, ¿no?, que están ahí presentes y que muchas veces pues, no somos capaces de verlas, porque también ya forma parte de la realidad andaluza, que es mestiza, ¿no? Por lo tanto, es muy importante darnos cuenta de que esa realidad homogénea racial que se vende en esa historia, en esa narrativa lineal, pues es un mito, no es verdad, ¿no? Y entonces es importante, desde el punto de vista, que hagamos una reflexión importante sobre la realidad, digamos, más bien diversa que existe en Andalucía. Y digo, me centro en Andalucía, pero también estamos en el contexto andaluz, y la reflexión pues, en esta parte del territorio creo que es importante, sobre todo porque Andalucía pues, es de los lugares donde ha habido gran diversidad, ¿no?, a nivel español, sigue habiendo esa diversidad, que no significa que esa diversidad sea, digamos, la llegada de gente nueva, ¿no?, como suelen vender. No han llegado nuevos vecinos, han llegado nuevas personas. No, es que volvemos a los espacios donde gentes como nosotros, con pertenencia racial, igual que nosotros y nosotras, han estado presentes allí. Han estado presentes. Por lo tanto, cuando vemos la realidad migrante, lo que estamos viendo es muchas veces repitiendo las prácticas que ya se dieron anteriormente aquí. Prácticas incluso de multiculturalidad, prácticas de interculturalidad y prácticas de transculturalidad. Porque ¿cuántos cordobeses y cuántos gaditanos cuando van a Marruecos son confundidos con marroquíes? Y no es casualidad, porque hay una realidad de movilidad humana que no empezó en los años 90, no empezó en los años 80, como se suele vender la realidad migratoria contemporánea. Empezó ya hace siglos. Por lo tanto, esa movilidad humana es lo que marca la realidad, digamos, del mestizaje, de la realidad crítica a esa narrativa lineal
que nos venden sobre la homogeneidad racial en Europa, en el que los migrantes y las migrantes molestamos, los que las migrantes y los migrantes, digamos, distintos racialmente a esa línea ideológica racial homogénea, molestamos. Porque realmente un nórdico, un europeo blanco no molesta en ese sentido, no genera el mismo debate, ¿no? Y por lo tanto es importante que, desde mi punto de vista, que reflexionemos sobre las experiencias de multiculturalidad, de interculturalidad y de transculturalidad que se dan en Andalucía y en otros contextos del territorio español. Dejarla aquí y abrir espacio, digamos, a que sigamos reflexionando sobre estos puntos de vista que he tratado de compartir con ustedes. Gracias. Muchas gracias, Edi. Muy interesante lo que estás comentando. Deduzco que quieres decir que existe una negación de los andaluces y andaluzas ahora mismo de aquí, de esta fuente de nuestra historia negroafricana que ayudó a conformar la identidad andaluza, por ejemplo, en el caso de este territorio. Es muy interesante. Le vamos a dar el turno de palabra ahora a Agustín, que está aquí. Hola, Agustín. Hola, Isabel. Cuando quieras, tienes tus 10 minutitos para hacer tu intervención. Muchas gracias. Pues buenas tardes a todos y gracias por esta invitación. Gracias a INI, a Babel Latino. Patricia, muchas gracias por contar conmigo siempre. Así que espero que ese conversatorio, que todos salgamos de aquí muy enriquecidos, porque yo creo que eso es lo que nos ha traído aquí. Pues después de oír a Eddie, yo qué sé, ha puesto el listón tan alto que no sé ni por dónde empezar. Pero bueno, como comentaba a Isabel, yo creo que el tema de la afrodescendencia es bastante complejo. Es bastante complejo y yo creo que para poder hablar de ello, creo que también sería bueno que haga un pequeño recorrido histórico, aunque no sepa mucho de historia, pero bueno, unas pinceladas así para ponerlo un poco en contexto, ¿no? Y bueno, yo creo que el afrodescendiente, para que se le pueda respetar, yo creo que primero se tiene que respetar a África. Yo creo que cuando no se respeta a una madre, difícilmente se puede respetar al hijo. Y África, desgraciadamente, como ha sido prostituida decenas de siglos, pues traemos esa carga lo traemos sobre nuestra espalda. Y esa carga está ahí. Y somos lo único que nos podemos deshacer de ello. Somos nosotros que nos podemos deshacer de ello. La libertad jamás se regala, nunca. El respeto se conquista. Y no es bueno, no sería bueno siempre culpabilizar, ¿no?, a la historia, al pasado, a lo que no se ha hecho, lo que se ha podido hacer y tal. Creo que en el presente tenemos que tomar la rienda de nuestro devenir para por lo menos dejar a nuestro hijo un devenir mejor. Y me niego a traducir la historia de África, a traducir ese gran continente, a traducir su historia de su gente en cientos de años, que es una historia de 120.000 años. Me niego a traducirlo. La historia de África no se reduce a la esclavitud, no se reduce al colonialismo. África ha tenido grandes imperios, de lo cual se niega completamente a hablar de ello. Porque también el vencedor siempre es el que escribe la historia y lo escribe para lo suyo. En África, antes de que lo descubriera el europeo, porque normalmente escribimos la historia de África
desde hace 400 o 500 años atrás, África venía siendo muy próspero, venía siendo el deseo de todos los pueblos, de todos los pueblos. De hecho, en algunas conferencias, cuando hablo con los chavales, le pregunto, ¿conocéis quién es la persona más rica de toda la humanidad hasta ahora? Siempre me saltan con Bill Gates y tal. Y yo le mando a Google, porque el papá Google lo sabe todo. Y siempre me vienen diciendo, pero ¿cómo que es un africano? ¿Cómo que ha sido un africano la persona más rica de toda la humanidad hasta ahora? ¿Cómo que ha sido un africano? Se quedan alucinando. Y le digo, claro que sí, Kankamusa, del Imperio de Mali. Kankamusa del Imperio de Mali, que cuando fue a hacer el peregrinaje a la Meca, repartió tanto oro que se hundió el precio del oro. Por eso África siempre ha sido objeto de deseo por su riqueza. Y eso es lo que seguimos padeciendo. Y yo insisto, la violencia que se ha hecho a África, el saqueo que se ha hecho a África, esclavitud y colonización, esa violencia no ha sido la peor, no ha sido la peor. La peor violencia que se ha hecho a África, como lo decía el politólogo de la India, Rashid Varghese, que es la violencia epistemológica, que es esa violencia que hace que tú te sientes menos que nada. Esa violencia que hace que todo lo que es tuyo no te gusta. Todo lo que es tuyo es malo, todo lo que es tuyo es feo. No quiere ni pertenecer a los tuyos. Esa es la violencia más desgarradora. Esa es la violencia que ha llevado a Michael Jackson a teñirse la piel de blanco. Y ahí, yo creo que ahí es donde que hacemos hincapié. Recuperar esa dignidad perdida. Decir a nuestros hijos que no sois un pueblo esclavo. En todos los pueblos del mundo ha existido esclavitud. Yo me niego que en el mío se identifique únicamente con la esclavitud porque no es verdad. Y yo siempre suelo comparar o confundir afrodescendencia y panafricanismo, porque deberían de ir de mano. Ese panafricanismo de Marcus Garvey, que dio prácticamente toda su vida para él, que era jamaicano, o sea, no era de origen africano, pero era jamaicano. Esa región de la diáspora africana. Insisto, si no se le respeta a la madre, nunca se respetará al hijo. Es imposible. Y África sigue saqueado, sigue prostituido, porque los mismos traidores que han vendido a sus hermanos son los mismos traidores que siguen vendiendo a sus hermanos, con la complicidad de las multinacionales. Yo siempre digo que el que se lleva mayor beneficio tiene que tener mayor pena, mayor condena. Y es el que corrompe a esos dirigentes, a estos títeres, como le deberíamos llamarles, ¿no? a esa gente. África es el continente que tiene 1/3 de todos los recursos minerales del mundo. 1/3 de todos los recursos minerales valiosos se encuentran en África. De la tierra arable. Pero sus hijos siguen muriéndose en los mares, en los desiertos, en los océanos y matados por algunas policías. Y cazados como bestias, siguen siendo
cazados como bestias. Por eso también suelo volver atrás. Es que la trata transsahariana, pero lleva 1400 años y prácticamente no se habla de ello. 1400 años de trata. Yo me acuerdo, o sea, y que además, hoy por hoy, el afrodescendiente que sigue en los países árabes sigue esclavizado. Sigue esclavizado. Yo me acuerdo cuando era niño, nuestras madres nos prohibían salir del pueblo por miedo a que te rapten y que te lleven en los países árabes. Y yo estoy hablando de nada. En Mauritania, que tiene frontera con Senegal, sigue habiendo esclavitud. Y apenas se habla de ello. Estoy hablando de esclavos. Si no se respeta a la madre, jamás se respetará al hijo. Nunca. Y la libertad, insisto, se conquista, no se mendiga. No vamos a mendigar la libertad. Tenemos que arrancarlas. Y para eso nos tenemos que organizar. Para ello hay muchísimas diversas asociaciones, grupos, pero tienen un fin común. Esa libertad y ese desarrollo. Ese desarrollo del continente. Y eso está en nuestra mano. No puede estar en manos ajenas. Eso está en nuestras manos. No me voy a enrollar más, que me enrollo muchísimo. Yo creo que he agotado mucho. Así ya en la conversación seguiremos profundizando. En absoluto te enrollas, Agustín. Es muy interesante, igual que muy cierto todo lo que estás diciendo. Estás metiendo también el dedo en la llaga de un montón de asuntos que no se abordan, que parece que se acaba de descubrir ahora mismo. Por ejemplo, el racismo institucional, con lo que está sucediendo en Estados Unidos, como si de repente hubiera surgido eso por generación espontánea y además sin darnos cuenta de que nosotros aquí, sin tener que cruzar el charco e irnos a Estados Unidos, también tenemos muchas experiencias de racismo institucional. Comentábamos con Agustín que había que diferenciar el racismo social del racismo institucional y que desgraciadamente aquí en el Estado español era más latente el racismo institucional que el racismo social, por lo que él había vivido. En el mismo decenio internacional, en la declaración del decenio internacional Naciones Unidas, se han marcado unos objetivos. Se supone que tienen que trabajarse durante estos 3 años. Ya sabemos lo que significan los días internacionales, los decenios. De alguna forma pone el foco de atención ante situaciones y realidades que pasan muy desapercibidas y además conmina a los estados que conforman parte de Naciones Unidas a que hagan algo a nivel social, a nivel institucional, también de forma legislativa para que esto se resuelva, todo lo que pone de manifiesto el decenio. Por ejemplo, estábamos viendo que los objetivos del decenio internacional, entre ellos, todavía se está hablando de promover el respeto, la protección y la realización de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas afrodescendientes. ¿Cómo puede ser que todavía, en el año 2020, tengamos que estar hablando de ello? Eddie, si te parece. Pues creo que son reales. O sea, agradezco mucho a Agustín, sobre todo realidades que además compartir ese espacio con él, ¿no? O sea, es un placer, porque realmente nos trae, como dice Isabel, pues realidades como duras, ¿no? Y cosas que quizá consideremos contemporáneas y que no lo son, ¿no? O consideremos ya del pasado, ¿no? Y por lo tanto la cuestión está en como por ejemplo la esclavitud en Mauritania, ¿no? O sea, una cuestión que decimos, no, es una realidad del siglo XVI, siglo XVII, no, estamos en el siglo XXI y sigue pasando, lo que acaba de decir Agustín, realidades como Julio, ¿no? Entonces, frente a lo que planteas como pregunta, yo creo que es importante, ahí voy a conectar con lo que comentaste antes,
de mi realidad o mi experiencia en Brasil, en donde pues uno de los trabajos y de reflexiones que empecé a hacer ahí tiene que ver con darle la vuelta al racismo institucional, al racismo estructural, ¿no? Muchas veces ponemos el acento en la realidad, digamos, de la supuesta víctima, ¿no? En este caso, la persona que es racializada, la persona que sufre, digamos, racismo, que sufre xenofobia, ¿no? Que sufre discriminación. Y a menudo no ponemos el acento, no ponemos, digamos, la vista de donde viene, digamos, esa relación de poder. Por lo tanto, en Brasil y en los contextos latinoamericanos y también norteamericanos, ¿no? Estamos viendo de hace tiempo, desde el siglo pasado, años 20 del siglo pasado, una reflexión en torno a lo que se llama estudios de la blanquitud. ¿Qué significa? Vamos a ver de dónde viene esa realidad, digamos, de violencia, que muchas veces duele, ¿no? Como decía antes tanto Agustín como Isabel, para que hablemos de racismo tenemos que hablar de que existen razas. Tenemos que, aunque no sea, digamos, un debate biológico, pero que sí, con base en lo biológico, se ha generado, digamos, una desigualdad de poder en el contexto institucional, en el contexto de relación de poderes, que hace con que cuando Agustín se presenta a las elecciones en España, genera un malestar, una duda, entonces, como diciendo, o sea, no es una realidad que pervive. Por lo tanto, que esté presente, que sea común en el contexto, ¿no? Entonces, para hablar de racismo es importante que hablemos de raza. Igual que para hablar de machismo tenemos que hablar de género, ¿no? Entonces, y no están separadas las dos cosas. No están separadas. Vuelvo a lo de la blanquitud después. Digo, no están separadas porque con aquella de la interseccionalidad nos lleva a entender que hay mujeres negras también. Y como hay mujeres negras en las que hay que hablar de género y raza, pues las dos cosas que acabo de comentar, para hablar de género, de machismo hay que hablar de género, y para hablar de racismo hay que hablar de raza. Vuelvo a lo de la blanquitud. La blanquitud nos permitirá entender mejor el porqué de tanta violencia, el porqué de que hace siglos, un poco la pregunta que planteaba antes Isabel, ¿no? Si hace siglos teníamos un contexto, digamos, de desigualdad, un contexto de situaciones de esclavitud, que comparto con Agustín, que no solo, el contexto africano no está solo, digamos, revivido esa realidad, pero sí tenemos un contexto, digamos, de esclavitud, de esclavización de unos cuerpos determinados. Eso pervive hasta hoy porque los mismos que ocupaban el poder, los mismos desde el punto de vista racial, que ocupaban el poder en su momento, en la época de la colonización, en la época de la esclavitud, siguen estando ahí presentes en las instituciones. Y siguen estando presentes, esa presencia, sin cambiar de mentalidad, sin cambiar de narrativa. Con eso no estoy diciendo que todos los blancos y todas las blancas, de eso estamos aquí presentes hoy día porque un grupo de personas blancas europeas, pues, y no solo, ¿no?, han fomentado, digamos, un espacio de debate para hablar de eso, sobre todo. Pero es importante que reconozcamos que dándole la vuelta a la realidad, digamos, de donde viene, digamos, esa situación de relación de poder, esa situación de racismo, nos damos cuenta de que hay una presencia, digamos, institucional que pervive y que tiene y que con base en los sociohistóricos ha generado un contexto de privilegios materiales y inmateriales. Y por lo tanto, eso es lo que fomenta y hace con que el racismo, la discriminación, el que seamos permanentemente vistos como extraños en el contexto español y europeo. Entonces, invito a que demos la vuelta a ese contexto, digamos, de análisis de la relación, digamos, de discriminación racial, de racismo, y veamos y analicemos y pongamos como objeto de estudio la fuente del poder, de dónde viene la relación de poder desigual en materia de racismo y la xenofobia, la discriminación. Me dice Katy Rojas, que quiere intervenir, quiere hacerle una pregunta a Agustín. Bueno, para introducir un poco a la compañera, ella es de Quito, en Ecuador, y es afrodescendiente por parte de madre, afrodescendiente ecuatoriana por parte de madre. Katy, tienes la palabra cuando quieras.
¿Qué tal, amigos y amigas? Buenos días acá en Ecuador y buenas tardes allá en Europa. Realmente felicitar por este tipo de iniciativas para hablar justamente de los problemas que nos atraviesan acá en Ecuador y también en otras latitudes. Pues yo estaba escuchando la ponencia de Agustín y me parece muy buena y sobre todo elocuente. Yo quisiera... Sabemos que estamos en un diseño internacional donde se debe reconocer, debe haber un reconocimiento y también justicia y sobre todo hablar del desarrollo de los pueblos afrodescendientes. Por ejemplo, en Ecuador no se ha avanzado mucho en esta temática. Justamente este fin de semana hubo el Congreso Unitario de los Pueblos Afrodescendientes aquí en el Ecuador y se ha hablado sobre algunas temáticas y sobre todo se ha nombrado a un representante como es el doctor David Quiñones, que él tendrá voz ante algunas instituciones. Y yo quisiera preguntar a Agustín, ¿cuáles son los principales desafíos y aspectos de la discriminación racial allá en Europa, donde ustedes están ahora viviendo? Porque esta es una temática que no se ha logrado del todo cortar. Entonces, desde el lugar donde ustedes están trabajando, ¿de qué manera están abordando esta temática para un poco que la gente también aprenda y respete sus derechos? Esto. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, es un placer compartir ese plato contigo. Y espero que no sea la última vez. Pues aquí prácticamente nos solemos organizar en asociaciones, en asociaciones y muchas veces pues a lo mejor dando charlas en colegios y universidades, porque pensamos que hay ámbito donde hay que hacer más hincapié pero desde ámbito distinto, desde ámbito distinto, desde la migración como también el panafricanismo, ¿no? Que es también últimamente está cogiendo mucha fuerza. Hay asociaciones que se están conformando y fortaleciendo mucho. Y luego en el día a día, porque al final al cabo, pues incluso en tu lugar de trabajo, en la gente más cercana, desgraciadamente también si eres una persona racializada, en todo tiene que ser un poquitín mejor, tiene que ser un esfuerzo extra, pero eso bueno, que al final eso no lleva a la excelencia. Pero bueno, prácticamente en esos ámbitos donde nos solemos mover y últimamente, pues, aparte de ese activismo, también en la política, porque en un momento dado yo pensé que está muy bien el activismo, pero donde más se puede incidir, porque es donde se toman las decisiones, es en la política. Entonces, pues, di el paso, que no ha sido nada fácil, porque al final ha sido el año que la ultraderecha se ha despertado, entonces no ha sido muy fácil que digamos, pero creo que era necesario, no por mí, pero también para que las generaciones venideras vean y sepan que los inmigrantes, los afro, no estamos solamente para los trabajos menores. Podemos ser todo. Podemos ser barrendero, como podemos ser empresario, como podemos ser político. Tenemos que tomar esa rienda, ¿no? De ser lo que queramos ser. Entonces, pues en esos distintos ámbitos es donde intenté enfocar un poco esa lucha. Sí, precisamente hablando con Agustín sobre esto, le comentaba que aquí en España no está normalizado ni está naturalizado. De hecho, la diversidad no se refleja en las instituciones públicas. Cuando alguien entra, por ejemplo, en un ayuntamiento, no encuentra esa diversidad que ve en la calle. Ahí está fallando algo, pero tampoco la encuentra en los sindicatos, tampoco la encuentra en los partidos políticos, los tradicionales, ¿no? O los mayoritarios, no lo encuentra en los sindicatos, no lo encuentra en las asociaciones vecinales. Algo está fallando porque esta diversidad existe aquí y por qué después no la vemos trasladada
en todas las instituciones y todas las entidades. Es una pregunta que habría que formularse y además nos tendríamos que repensar qué es lo que estamos haciendo mal, por qué no estamos aprendiendo de otros países que iniciaron antes que nosotros y nosotras, entre comillas, porque ya ha explicado Edileni que aquí la presencia no ha sido de ahora, de hace 15 ni 20 años, que ha sido desde siempre. ¿Por qué esto no se normaliza y por qué no se naturaliza? Tenemos a Nelly Gutiérrez, que ha pedido la palabra. La voy a presentar. Nelly, ella es, se llama Nelly Gutiérrez Rosado, es socióloga y también es docente universitaria. Trabaja sobre todo en el ámbito de la interculturalidad y del derecho consuetudinario. Lo que no me ha dicho Nelly todavía es desde dónde se está conectando, pero bueno, ahora cuando tenga la palabra, que quiere intervenir, ya nos contará un poco más sobre ella. Adelante, Nelly. ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Gracias, gracias. Muchas gracias. Recibí este grupo esta semana. Me gustó mucho todo el programa que tienen hasta el día domingo y que se inició hoy, ¿no? ¡Qué bien! Parece que es una preocupación no solamente de allá, sino de todo el continente, de todas las poblaciones. Estamos aquí y somos. Esa es la consigna, somos. No somos nosotros. Somos. ¿Ya? Y ya con relación me complace escuchar a los compañeros que me han antecedido. Estoy escuchando y en América, yo estoy en este momento estoy en Perú. Ajá. Soy colombiana. Ajá. De la región Caribe. Entonces conozco un poco esa realidad de ser afro y a la vez ser indígena. Entonces son dos mezclas ahí y entonces está lo que se llama la interculturalidad. Yo quería intervenir en dos aspectos. Han señalado las cuestiones históricas relacionadas con África. América tiene muy poco conocimiento sobre África, en lo que es la docencia, en lo que es la interculturalidad. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, no voy a entrar en explicación. Daba clase de interculturalidad en el área de medicina, en la Universidad de San Marcos. Interculturalidad para la inclusión de aspectos interculturales en el proceso de médico, ¿ya? Pero desde lo indígena, desde los pueblos originarios. Un momentito, que tengo que abrir la puerta. Estoy hablando. Todavía soy mamá y tengo que atender hijos. Entonces, es un caso, ¿no? La interculturalidad desde los pueblos originarios pueden ser amazónicos, andinos o costeños. Pero la parte de afrodescendientes no existe. La interculturalidad afrodescendiente está dispersa, no está recogida y por ejemplo, está muy marginada. Lo afrodescendiente en el Perú está relacionada con un cajón, con movimientos de cadera, con alguna música, con algún cantante, pero yo no lo veo reflejado en la universidad. En mi aula, durante 3 años, 2 años y medio, no vi un negro, no vi un mulato, no vi a ninguno. Era yo, la mulata. ¿Ya? Entonces, comencé a preguntar y preguntar, ¿por qué no? Bueno, nadie dio respuesta, ni esa estadística está registrada, ni nada, no existe. Realmente, los negros están para ser ladrones, para ser viciosos, para ser choferes, cocineras, etcétera, etcétera. Pero no son los otros. En la parte indígena, las cuestiones son otras, diferentes. Creo que la parte afro está muy, muy discriminada. Ni siquiera tiene políticas, ni siquiera tienen políticas. En la parte indígena hay políticas públicas, que pueden ser de asimilación, que pueden ser políticas públicas que se han hecho desde el comienzo del siglo XX para asimilarlos.
para que dejen de ser y se conviertan en contemporáneos, ¿no? Blancos. Para el caso negro no existe eso. Pero bueno, yo quería, en el caso colombiano yo soy del Caribe, yo soy Guajira, de la Guajira, la península de la Guajira, uno de los territorios primeros que fueron colonizados, invadidos, bueno, toda la parafernalia de palabras que puede haber para la llegada de los españoles, ¿no? Uno se puede ubicar. Y soy Caribe y me integro muy bien en mi territorio, que es la Guajira, ¿no? Que es un territorio tanto con pueblos originarios como negros. Y la particularidad de nosotros, de la Guajira, es que hasta hace 50 años nosotros vivíamos como queríamos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque había un macizo montañoso que nos separaba de Colombia. Y nosotros vivíamos para Aruba, podíamos vivir para cualquier lado, menos para Colombia. Con la llegada de las transnacionales y las vías intercontinentales que existen, nosotros nos integramos a Colombia. Pero nos costó mucha discriminación. Decir un guajiro en los años 80 en Bogotá, no nos querían alquilar apartamentos. Bueno, eso era un desastre con nosotros. Pero nosotros teníamos dinero. Y cuando uno tiene dinero, pone el pie adelante. Y además teníamos mucha cuestión cultural, mucha fuerza. No conocíamos lo que era la discriminación. Eso es importante. Nosotros no conocíamos ese del blanco y el negro. No lo conocíamos. Y lo conocimos a partir de haber salido del territorio. Pero no nos hizo mella. El vallenato está ahí, ahora usan nuestros sombreros, ahora hacen propaganda, los blancos vienen a nuestros festivales, etc. Y nosotros nos hemos colocado a pie firme, lo que es el Caribe. No es lo mismo para la zona del Pacífico, donde está ligada con la zona de Panamá, en donde han sufrido y están sufriendo realmente discriminación, genocidios, de todo tipo, de todo tipo. Es una población muy golpeada y con grandes recursos, como han dicho casi todos nuestros pueblos, tienen grandes recursos naturales y el desconocimiento por parte del Estado. Pero como les he venido diciendo, en América Latina casi nunca hay políticas públicas para los afrodescendientes. Puede haber para las poblaciones originarias. En el caso colombiano, no en el caso peruano, hay una ley de participación para las minorías étnicas, en donde pueden acceder al Parlamento un candidato, 3 candidatos. Pero todas las minorías étnicas votan por ese candidato. No es que los caribes van a votar por los caribes y los del Pacífico por el Pacífico. No, es un conglomerado y ahí se forma, ya usted sabe qué, el desorden. Bueno, ¿a dónde iba? Eso es una cuestión muy rápida. Ahora estamos trabajando en la Universidad de La Guajira, crear una maestría del derecho consuetudinario, en donde estaría lo afro para estudiar. ¿Qué pasa con lo afro? Lo afro no está recogido en documentos, está recogido, está ahí suelto. Las costumbres, cómo llegaron, todo está disperso. Entonces hay que hacer un trabajo de recopilación. Lo de los pueblos originarios tiene mayor orden, como para iniciar lo que referido a sus costumbres, tradiciones, sus rituales, todo. Bueno, en la cuestión afro está dispersa. Pero nos hemos propuesto ver cómo se va a lo mejor ustedes nos ayudan a ese recoger, a ese estar. ¿Por qué? Porque nosotros, los de La Guajira, nuestra población originaria, como negros, eran negros cimarrones, negros bandoleros, negro de todo tipo. Y el blanco que se asienta en La Guajira tiene la misma característica. Son bandoleros, bandidos y de todo tipo. Entonces nosotros hicimos ahí nuestra comunidad.
Los Wayuu, que es la etnia, los Coquis, Asario, nos dan de sus principios y nosotros los acogemos. Tenemos muchos principios indígenas en nuestra forma de comportarnos. Pero la parte afro no la tenemos muy clara no está porque no se han hecho estudios al respecto. Pensamos Nelly, que ahora... Sí, Nelly, disculpa, tengo que limitarte el tiempo, no me queda más remedio. Claro, sí, 1 minuto y seguimos con los turnos de palabras, si te parece. Ya, entonces, bueno, no, yo realmente estaba haciendo una introducción como profesora, pero yo quería entrar a la construcción de el otro. La construcción del otro es el principio de todos nuestros problemas. La construcción de cómo Occidente construyó al otro. Eso es todo. Muchísimas gracias por tu intervención, Eli. Muy interesante lo que estás contando, la realidad que se está viviendo allí, porque fíjate que cuando estamos en otros territorios, en otras latitudes, como has mencionado tú, nos da la sensación de que en otros lugares las cosas se están haciendo mejor. Y a la postre, cuando ponemos en común qué es lo que está sucediendo, resulta que comprobamos que más o menos la situación es similar en todos los lugares. Imagino que por eso también la importancia de este decenio. Yo sé, como comentaba al principio, que lo de los días internacionales, los decenios, las declaraciones de Naciones Unidas son declaraciones de buenas intenciones, pero bueno, que si no existieran seguramente que las tendríamos que pedir y las tendríamos que inventar, porque de alguna forma, como decía, pone el foco de atención en aquello a lo que queremos darle relevancia. Pero sin embargo, por ejemplo, Edileni, que sí que tiene esa visión transfronteriza, ¿no? Por el trabajo que hace, por ejemplo, en Brasil y por el trabajo que hace aquí en territorio del Estado español y en otros lugares también. ¿Qué ves tú de diferente? ¿Cómo se aborda todo lo que estaba comentando Nelly en Brasil, por ejemplo, que es donde tú trabajas bastante en la universidad? ¿Y cómo se aborda aquí en Andalucía o en España? Sí, o sea, yo agradezco a Nelly, o sea, conocer una realidad por parte de una guajira es un lujo, ¿no? Gracias por las experiencias y ojalá tengamos la oportunidad de seguir dialogando y preparando ese espacio del derecho consuetudinario con la realidad neuroafricana, que existe mucho. Algunos comentados, por ejemplo, por Agustín, que ha presentado, digamos, que hay realidades literarias incluso antes de la llegada del colono, ¿no? Se ha construido y se ha escrito muchas realidades que creo que es importante incorporar en ese derecho consuetudinario. Respondiendo a la pregunta de Isabel, yo creo que una cuestión que es clave es que, a pesar de una situación, digamos, de discriminación, situación de empobrecimiento de la población negra en Brasil y en América Latina, se percibe como parte de la realidad. Es decir, se percibe a la población negra como parte de la realidad. Y, por lo tanto, la cuestión del racismo institucional, racismo estructural, se ve como una realidad a luchar, se ve como una realidad a enfrentar, con procesos de luchas comunes, con procesos de lucha por parte no solo de la población negra, sino en general, de la sociedad en general. Se percibe como una realidad estructural y propia del país. En España no. Como decía antes, en España y en Europa se percibe a lo racial como algo ajeno. O sea, no pertenece al contexto español y europeo. O sea, los neuroafricanos, cuando sufrimos una realidad, cuando sufrimos racismo, siempre la reacción de ese otro, en este caso como decía, de dónde viene la reacción de poder es, pero es que yo no lo soy, yo no soy racista, yo te acepto, yo no soy xenófobo, yo te acepto, pero no es una cuestión de que me acepte o no me acepte, sino que se perciba y se entienda que estamos hablando de una cuestión estructural e institucional en el que participamos todos y todas del otro lado, digamos, del grupo racial. Y por lo tanto, vivimos una realidad estructural racista, xenófoba y discriminatoria. Entonces, eso en Europa, en Brasil, al menos que es una realidad, no digo de Brasil en general, ¿no? Yo viví en Curitiba, voy desde 2018 a Porto Alegre, o sea, no conozco, Brasil es un continente, aquello no conozco una realidad en general, pero sí que sé de historias de procesos de lucha, como decía antes Agustín, que
perciben la realidad negra como algo común, como algo propio. Y en Europa no se percibe eso. De hecho, se escuda, como decía antes, en lo individual como comportamiento de rechazo de la realidad que existe. Sin tener en cuenta, esa realidad de racismo estructural, de xenofobia estructural, de discriminación estructural en el que vivimos todas y todos. Pues nos quedan escasos 4 minutitos. Le voy a dar la palabra a Agustín, 2 minutos por lo menos, para que pueda decir algo. Y sí que me parece muy interesante la propuesta que ha hecho Nelly, que de alguna forma está enlazada con la propuesta que decía Agustín. Organización, organización y organización. Cada uno, cada grupo, cada asociación tiene su propia identidad, sus propios objetivos, pero de alguna forma hay que marcar una hoja de ruta común, porque esto no ha hecho más que no empezar, porque lleva ya mucho tiempo, sino que ahora está mucho más que nunca presente y sobre la mesa. Quizás todo lo que ha sucedido y está sucediendo en Estados Unidos, que no es nuevo, como ya sabemos, pero sí el tratamiento que se le ha dado desde los medios de comunicación y la visibilización internacional está sirviendo para que determinadas cuestiones sirvan para que podamos comenzar a trabajar sobre ello y sobre todo a coordinarnos. Después de Agustín, le doy la palabra a Patricia para que ella despida y traslade el saludo de tantas personas que están siguiéndonos a través de Facebook Live, desde la página de Babel Latino y la página de Aini Campillos. Agustín, cuando quieras, tu turno. Bueno, como es las últimas palabras que voy a usar, es agradecer, agradecimiento y más agradecimiento. Es un lujo estar aquí con vosotros y insistir en organizarse. Primero, formarse, conocer es fundamental. Conocer la realidad afro, organizarse y luchar para la libertad, porque todavía no lo hemos conquistado. Falta mucho que hacer. Nada más ver la realidad, ¿no? La realidad actual para darnos cuenta que hay mucho camino que recorrer. Y como decía un amigo militante, en situación así, o luchas o te vendes. Eso va a ser mi última palabra. O luchas o te vendes. Muchas gracias. Patricia, pues cuando quieras. Sí, yo antes de terminar, una vez más, repito las palabras que dice Agustín. Gracias por permitirnos abrir estos espacios junto a ustedes. Estas plataformas son puentes interculturales que nos permiten unirnos, atravesar desde América Latina, desde La Guajira, desde Ecuador, desde Perú, llegar a Andalucía, venir hasta Italia, que estamos aquí conectados. Eso es uno de los objetivos de AINI, que es la unidad y la complementariedad. Antes de terminarles, pues también agradecerles a quienes nos han seguido en redes. Clara Pascual ha dicho que se siente muy contenta, orgullosa desde Málaga, que nos admira un montón y que aprende siempre mucho de vosotros. Y también están José Peral Jiménez, en fin, no voy a nombrar a todos. Miguel Herrera también dice, buenas tardes desde Campillos. En estos tiempos difíciles, AINI Campillos se reinventa, desea disfrutar de las actividades propuestas y organizadas. Enhorabuena por el trabajo realizado, por la pasión y por la energía. Y podríamos seguir, hemos tenido muchas intervenciones en ese sentido, pues de realmente admirar y agradecer lo que se ha dicho aquí y lo que nos ha dicho también Agustín. Esto no es de víctimas, esto no es de decir, qué sé yo, de fatalismo, sino que tenemos que luchar, no tenemos otra alternativa, organizarnos, así que ya queda una tarea pendiente, porque a nosotros nos encanta hacer esta clase de conversatorios. Isabel es la que concentra, coordina, de lograr, quién sabe, a través de Nelly, llegar a reinventarnos propuestas, ya que en la política pública de América Latina y aquí mismo de Europa no hay realmente propuestas de política pública, que es lo que necesitamos para también entrar. Y también con candidatos como Agustín,
que está de candidato a la presidencia, y no te rías, Agustín, porque eso es, así pasaba en América, se reían y sin embargo tenemos que ir caminando a eso. Pues quedémonos ese como tarea, no necesariamente los conversatorios que hacemos tienen que ser transmitidos en Facebook Live, podemos hacer conversaciones internas también en Zoom para ir trazando, ¿por qué no?, lo que se dice comúnmente una hoja de ruta. De mi parte, agradecerle a Isabel que hoy día ha moderado, invitarle a los invitados, a Katy y también a Nelly, que se nos han conectado directamente en Zoom, y decirles que esto solo empieza el día de hoy. Mañana les esperamos, también tenemos otro conversatorio de los medios de complementariedad, los medios que tenemos que hacer red, porque sin red tampoco crecemos. Así que de mi parte, gracias, y ya le dejo a Isabel que cierre. Exactamente. Yo voy a aprovechar para recordar que mañana tenemos un encuentro de medios de comunicación de proximidad. Son muy importantes los medios de comunicación de proximidad, sobre todo las radios comunitarias, las radios locales y las radios públicas de cada territorio. Desde los medios de comunicación se hace desarrollo comunitario, se construye cohesión social y forja también la identidad cultural de un territorio. A mí solamente me queda pues agradecerles a todos ustedes la buena disposición y la buena disponibilidad que han tenido desde el primer momento para estar en este conversatorio, y aprovecho también para trasladar el saludo que me están diciendo que no han querido intervenir en Zoom para no interrumpir la dinámica: Francisco Guerrero Cuadrado, el alcalde de Campillos, y Loli Olmo, que es la concejala de Migraciones y Cooperación Internacional del Ayuntamiento, que nos está felicitando a todo el mundo por cómo ha salido el conversatorio y también por cómo estamos trabajando esta construcción en red y de forma recíproca de AINI. Nada más me queda volverles a citar mañana a la misma hora, a las 6:30, a través de los mismos medios, en las redes sociales, para que sigan ese encuentro de medios de comunicación de proximidad. Así que muchísimas gracias, un saludo, y ojalá que esa hoja de ruta que proponía Nelly, que proponía todo el mundo, pueda ser una realidad, y nosotras desde luego pondremos a disposición todas las herramientas de las que disponemos para que eso pueda darse. Un abrazo y muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.